Saludos chicos y bienvenidos a su curso de Elementos de Semiótica para el Diseño. En esta sesión hablaremos del eje sintagmático y paradigmático. Para poder entender la construcción del lenguaje, vamos a retomar en esta sesión los conceptos del eje sintagmático y paradigmático de Saussure. Vamos a adentrarnos en el funcionamiento de estos dos parámetros para analizar el lenguaje y el entendimiento de cómo los elementos se relacionan entre sí para construir significados diferentes. Según Saussure. Como recordamos en sesiones anteriores, para Saussure el signo estaba conformado por dualidades que le confieren significado al signo. El signo lingüístico conformado por el significado, el elemento de la vida real, y el significante, que es la manera de representarlo para comunicarlo. Mencionaba que el signo es arbitrario y tiene significado por convención, que es sincrónico y diacrónico dependiendo de qué manera histórica se estudia una palabra. Y habla de las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, las relaciones que ahora estudiaremos. Empecemos por delimitar lo que hace la sintaxis y un paradigma. Sintaxis. La sintaxis es una parte de la lingüística que estudia las estructuras internas de las palabras y el lenguaje. Son reglas y principios que delimitan cómo se relacionan las palabras para formar oraciones en un idioma en particular. Uno de los elementos fundamentales de la sintaxis son las oraciones y las frases. La sintaxis analiza cómo se construyen las oraciones a partir de la combinación de palabras. Para diferenciarlas, una oración es un grupo de palabras o unidad gramatical que expresa una idea completa. Por otro lado, las frases son un grupo de palabras más pequeñas que funcionan dentro de una oración. Otro de los elementos fundamentales de la sintaxis son las categorías gramaticales, que clasifican a las palabras por clases como sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres, preposiciones, etc., donde cada una de estas categorías desempeña una función específica en la construcción de una oración. Por ejemplo, los verbos son acciones que realiza el sujeto. Los constituyentes son elementos que componen una estructura jerarquizada dentro de una oración. Un ejemplo de esto sería la frase «El perro juega en el jardín», donde el perro es un constituyente o sintagma nominal y juega en el jardín es otro constituyente, un sintagma verbal. Existen varios tipos de sintagmas. Los nominales son los que articulan el sintagma alrededor de un nombre, un sustantivo y un pronombre. Los sintagmas preposicionales son los que se articulan en torno a una preposición. Un sintagma verbal es aquel que se construye alrededor de un verbo no auxiliar. El sintagma adjetival es el que se construye en torno a un adjetivo o atributo. Y por último, el sintagma adverbial que construye la oración en torno a un adverbio que funciona como complemento en la oración. Otro elemento fundamental de la sintaxis son las funciones sintácticas, donde cada una de las palabras y los constituyentes tienen una función específica. Ejemplo de esto es cuando en la primaria nos hacían subrayar el sujeto, predicado, objeto directo, etc. En esas ocasiones nos hacían subrayar las funciones sintácticas. El eje sintagmático. Retomando un poco el concepto de eje sintagmático, este se refiere al eje horizontal en una estructura de la lengua, donde se ordenan las palabras una después de otra para formar significados. Estas relaciones sintagmáticas permiten que los elementos se combinen de maneras funcionales a cada idioma y dicta cuáles no son funcionales. Por ejemplo, en la oración el perro juega en el jardín, el, determinante, perro, sustantivo, juega, verbo, en, preposición, jardín, sustantivo. Para que esta oración pueda ser entendida, debe seguir cierto orden horizontal. Si dijéramos jardín, él juega, perro, él en, tendríamos una combinación gramatical incorrecta. Paradigma. En la lingüística, un conjunto de elementos relacionados que pueden ser intercambiados sin cambiar la estructura y cumplen la misma función son llamados paradigmas. Algunos ejemplos de paradigmas en la lingüística son: los paradigmas morfológicos son los conjuntos de formas flexivas de la palabra que dependen de ciertas categorías gramaticales que permiten declinaciones y conjugaciones, como cantidad, tiempo, sujeto, género, etc. Por ejemplo, la palabra jugar puede conjugarse en diferentes personas y cantidades. Juego, juegas, juega, juegan, jugamos.
Los paradigmas léxicos son un conjunto de palabras que cumplen una misma función gramatical y que pueden ser intercambiadas por otras de esa misma categoría dentro de la misma estructura. Por ejemplo, en la oración "el perro juega en el jardín" podríamos reemplazar el sustantivo perro por niño, gato, patos, etc. En esa misma oración podríamos reemplazar la palabra jugar por ladra, corre, duerme, etc. Los paradigmas fonológicos se refieren a los fonemas, que pueden ocupar una misma posición dentro de una palabra, pero que al ser intercambiados sí cambia su significado. Por ejemplo, cama, cana, cava, capa y casa, donde el fonema es intercambiado por diferentes sonidos y cambia el significado de la palabra. El eje paradigmático. El eje paradigmático se refiere al eje vertical en el que se encuentran los elementos de una estructura. Este eje se contrasta con el eje sintagmático, y la relación entre ambos nos permite combinar los diferentes elementos lingüísticos para construir significados. Nos permiten estructurar el lenguaje para entender cómo funciona cada idioma y sirve para que éste pueda ser enseñado a nuevos hablantes de manera ordenada, simplemente recordando estas estructuras. Permite que varios idiomas puedan ser contrastados para entender diferencias lingüísticas y poder hacer estructuras similares e incluso transportar significados de un idioma a otro. Pongamos un ejemplo donde interactúen los dos ejes. El eje sintagmático, con la frase "los niños juegan alegremente en el jardín", donde los niños son el sujeto, juegan verbo, alegremente adjetivo, en el jardín objeto directo. Podríamos incluso jugar con el orden dentro de las reglas permitidas en el español. En el jardín juegan alegremente los niños. El eje paradigmático de esta misma frase, "los niños juegan alegremente en el jardín", podríamos intercambiar niños por los perros, los patos, los chicos, los pájaros. Juegan por corren, nadan, hablan, viven. Alegremente puede ser reemplazado por veloz, felizmente, animadamente o tristemente. En el jardín puede ser intercambiado por en el parque, en el estanque, en la banca, en las jaulas, etc. Aunque estos dos ejes se analizan por separado, al momento de la práctica están relacionados. Cada elección de palabras puede o no modificar la construcción de la idea. Por ejemplo, elegir un sustantivo sobre otro puede modificar los verbos posibles a elegir. Si decimos que el perro ladra, no podemos intercambiar perro por gato, porque los gatos no ladran. Continuamente interactuamos con estos dos ejes al momento de redactar nuestros textos o ejercicios. Lo importante de saber aquí es la estructura que interviene en nuestra construcción de mensajes y cuáles nos resultan más útiles para transmitir mejor un mensaje. Muchas gracias, chicos, nos vemos en la próxima sesión.